Cuando nos casamos, pues supongo que como cualquier pareja, andábamos pues justitos de dinero, queríamos cambiar de casa también, y entonces pues nada, dedicábamos un día a la semana, ¿no? Los sábados hay unas horas a hacer la limpieza, la compra, y luego el día a día pues según iba viniendo. Afortunadamente mis padres nos echaron una mano, se quedaron, bueno, cuando nació sobre todo Diego, en fin, le daban de comer a lo mejor, o la siesta hasta que yo llegaba, y luego yo me ocupaba por la tarde hasta que ella llegaba a las 7:30, 8 menos cuarto. Salía a las 8 de trabajar entonces, llegaba casi a las 9 8 de la noche. Es que llegaba a las 9 de la noche. Sí, pues entonces yo hacía pues el resto, bañaba, ya no me acuerdo, a Diego, y luego preparaba o dejaba medio preparada cena para cuando ella llegaba, y así nos repartíamos. Sí, después también cuando nació Julia contratamos a una persona para que la cuidara mientras yo estaba trabajando, y mientras Jaime trabajaba, luego él se encargaba por las tardes. Cuando los chicos ya empezaron a ir al colegio, teníamos la suerte de que como yo entraba tarde por la mañana a trabajar, me daba tiempo a llevarles, les levantaba, les daba el desayuno, los vestía, etcétera, y los llevaba al colegio. Y después Jaime se encargaba de recogerlos por la tarde. Además yo volvía al trabajo y la situación en el trabajo había cambiado. Habíamos 3 compañeras, cogimos la baja maternal al mismo tiempo en el mismo departamento, volvimos y todo estaba como manga por hombro porque aquello... Y fue una época complicada hasta el punto de que yo estuve planteándome dejar de trabajar, porque para mí volver a trabajar en aquel momento dejando a mi hijo, y claro, no le veía prácticamente, es que cuando yo llegaba a las 9 de la noche, es que casi era el baño y el biberón o la cena y meterlo en la cama. Entonces fue muy duro. Y luego ese sentimiento de culpabilidad también que se nos genera a las mujeres cuando, sobre todo en mi época, ¿no? Porque estás trabajando, porque no ves a tus hijos, has tenido un hijo pero no le ves, no le puedes cuidar como querrías. Complicado, pero bueno, luego pues todo se fue solucionando con el tiempo y poquito a poco, sí, con ayuda y con organización también, y compartiendo las cosas, desde luego, compartiendo siempre las cosas. Sí, si no hubiera sido imposible. Ahora pues nos vamos encargando poco a poco, no tenemos a los hijos, están fuera de casa, con lo cual ya las tareas son, la verdad es que bajan sustancialmente, han bajado mucho. Bueno, en este momento, para mí está justo, la verdad es que ha cambiado la vida porque ahora los hijos no viven en casa, pero la cosa, digamos que no está igual que hace un año, pero bueno, considero que está justo. Francisla está de una manera jubilada por enfermedad, pero está jubilada, y es verdad que ella pues por la mañana se dedica a hacer tareas del hogar, comida, compra, lo que sea, y luego hacer sus actividades de ocio que le apetecen. Y luego pues por la tarde, cuando yo llego de trabajar, pues también podemos tener un poquito de ocio compartido, que no es mucho, y bueno, pues por la tarde yo hago lo que puedo. O sea, si tengo que hacer cena o tengo que hacer algo de compra, pues es lo que hago. Esa es la rutina diaria que tenemos. La realidad es que ha cambiado mucho nuestra situación como consecuencia de mi baja laboral, digamos. Yo ahora ya no trabajo fuera de casa, entonces evidentemente asumo más responsabilidades de una manera porcentual más elevada que lo que hacía anteriormente. Entonces sí que es verdad que eso como que ha necesitado de un cierto ajuste porque sí es cierto que en algunos momentos me he sentido un poco incomprendida, digamos, ¿no? Quizá también yo misma he tenido que aceptar una situación que no era la habitual para mí, que no era la deseable, y eso también pues ha necesitado un periodo de adaptación. Pero bueno, evidentemente vamos como recolocando las cosas, y Jaime sigue asumiendo, por supuesto, sus
sus responsabilidades, que ahora son, es cierto que, como digo, porcentualmente son más elevadas en casa en estos momentos, pero él asume otras responsabilidades con otro tipo de cosas y de tareas en la casa, y no tengo ninguna queja respecto a esto. Es verdad que las tareas de la casa son muy ingratas, y cuando solamente te dedicas a eso, pues es complicado. Que necesitas que te reconozcan de alguna manera, tu familia, que reconozca el trabajo que tú estás haciendo, y no siempre sientes que es así, aunque no sea verdad. Quizá tu familia lo reconoce, pero no te lo verbalizan, no te lo dicen de manera abierta, y hay momentos en que te sientes un poco, pues no sé, sientes que necesitas ese apoyo, esa moral, digamos, aunque solamente sea moral, ¿no? Pues a veces simplemente es decirte, pues, qué buena está la comida que has hecho, o qué bien, que reconocer como el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Es un trabajo poco reconocido, que es difícil de ver, porque hay veces que pasa completamente desapercibido, ¿no? La compra, el seleccionar los alimentos, o ir a un sitio determinado a comprar una cosa porque crees que es mejor o de mejor calidad, o que va a ser más sano para tu familia, y el tiempo que pasas en la cocina, que pues después te gusta que te digan que aquello está bien, o que bien que lo has hecho, igual que cualquiera en su trabajo, le gusta que se lo agradezcan, ¿no? Bueno, pues Jaime sí que lo suele hacer, eso lo hemos hablado muchas veces, y él sí lo va haciendo. Es verdad, no, pero sí que es verdad que a veces vienes a casa, te pones a comer y nada, piensas, pues es verdad, has perdido 1 hora, 2, la que sea, comprando, haciendo comida, te pones a comer directamente porque vienes del trabajo con tu historia, y sí que es verdad que hace falta a veces decir las cosas, ¿no? Porque muchas veces pues nos callamos, y a lo mejor la otra persona pues está esperando simplemente un poquito de reconocimiento, que le digas algo. Eso sí que es verdad. Puede ser un fallo, sí, un fallo en todos, sí. De valoración, simplemente de valoración, que tú sabes que lo están valorando, pero te gusta que te lo digan. Siempre nos gusta a todos nos gusta que te lo digan, ¿verdad? Sí. No, falta de reconocimiento no, en ningún momento. Sí que es verdad que yo hago cosas que a lo mejor no son muy tangibles porque no se comen, no se ven, pero yo también me dedico a ciertas cosas que a lo mejor ella no percibe o no se acuerda, y sí que es verdad que yo también he sentido que a veces pues también necesitaría esa aprobación puede ser que yo tampoco transmito el preocuparme de los seguros de la casa, del coche, el recibo de la luz, todas esas cosas, que si yo lo comentara en casa, pues estoy seguro que ella me diría, joder, oye, pues muchísimas gracias, no sé. Pero bueno, yo soy muy reservado, y a lo mejor yo lo hago, no le doy importancia, y no digo nada. Pero bueno, eso es otra tarea que también tienes que sacar tiempo para hacerla. O sea pero vamos, eso probablemente sea un problema de mi falta de expresarlo. O sea, no le echo totalmente la culpa a ella, ¿no? No, sí, eso es real. Yo muchas veces, sé que ella hace muchas cosas en las que quizá por inercia, porque como yo también he trabajado habitualmente con jornada partida, estaba todo el día fuera de casa, y él ha asumido cosas que por ejemplo, en el cuidado de los niños, pues lo hemos tenido muy repartido, pero las tardes eran prácticamente suyas, porque yo llegaba tarde de trabajar, y entonces eso ha generado alguna inercia, y que él se ha ocupado de cosas de papeleos, de bancos, que yo no había, y ahora quizá pues no seguimos manteniendo esa forma de llevar las cosas, y es verdad que a veces a lo mejor sale en el peor momento, cuando hay veces que estamos cansados, que nos enfadamos por cualquier cosa
bueno, pues la rutina diaria que supongo que le pasa a cualquier pareja, ¿no? Y entonces pues nos echamos en cara esas cosas que quién puso más, ¿no? ¿Quién ha hecho más o quién... Entonces nos recordamos lo que, en una especie de lista, lo que hemos hecho y pues yo también he hecho esto para que lo sepas, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad es que siempre es bueno comunicar y transmitirse lo que cada uno está haciendo y también comunicar qué quieres que te valoren una cosa, porque a veces estás esperando que alguien te lo diga y si tú no lo dices, la otra persona no tiene por qué darse cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Sí, yo sí he aprendido de esta conversación cosas que... Sí, te he escuchado decir cosas que a lo mejor no habías verbalizado. No habíamos hablado mucho de esto. La verdad es que como las cosas han funcionado bien, no ha sido en muchos casos necesario establecer normas, porque cada uno de nosotros hemos asumido el papel de tomar más o menos las riendas de la parte que nos correspondía sin problemas, ¿no? Entonces no hemos tenido no ha sido necesario, y ahora escucharlo, pues sí, ha sido bonito y ha sido interesante. Sí, yo creo que hemos aprendido. Yo la verdad es que he aprendido mucho en los últimos años. Yo sí quiero darle las gracias porque creo que ha sido fundamental en mi vida. Ha sido fundamental en mi vida. Hemos pasado grandes momentos, también los ha habido muy malos, pero creo que yo me he apoyado en ella mucho más de lo que ella piensa. Es probable que tampoco se lo haya dicho y por eso está poniendo cara de extrañeza, pero sí, he aprendido bastantes cosas que me han venido muy bien. También me he quejado mucho de otras muchas cosas, pero sí, y se lo tengo que agradecer. Sí. Sí, yo también. Me gustaría decirte que he aprendido mucho a tu lado, que no soy la misma persona, que venía de base con una serie de cosas y que hay muchas que he tenido que cambiar y que me alegro de haberlas cambiado y de haber vivido tantas cosas buenas y malas a tu lado, de haber estado a tu lado, sí, en los momentos buenos y en los momentos malos, y de que me hayas acompañado como me has acompañado. Te lo tengo que agradecer muchísimo. Que además que hayas cuidado de nuestros hijos como lo has hecho, sin reparo, sin todo lo contrario, con orgullo y con ganas y disfrutando de lo que hacías, disfrutando del cuidado de tus hijos y de nuestros hijos, y compartiendo todos esos momentos bonitos y algunos muy difíciles también, todos juntos. Y me encanta. Recuerdo una pequeña anécdota de una de las tiendas que vamos aquí en el barrio a comprar. La chica que está en la tienda, la vendedora, siempre nos decía que le encantaba vernos porque siempre íbamos los cuatro juntos a comprar. Todo lo que hacíamos lo hacíamos juntos. Si salíamos a comprar, salíamos los cuatro, cuando Julia era pequeña, con el carrito, Diego de la mano, y eso, pues sí, nos ha hecho vivir en familia de una manera muy especial y creo que muy rica, muy enriquecedora para todos.